Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Battaglia. Espero que estén pasando una excelente semana. Bueno, como había advertido en el último video, hoy tenemos datos de la inflación en Estados Unidos y lo que sabíamos se materializó. El dato de inflación vino levemente peor de lo esperado, pero parece que lleva una tendencia, ¿no? Que es lo importante que hay que ver, a subir. Es decir, que la inflación no era transitoria, tampoco es buena, obviamente, pero resulta que es volátil, es la última que han dicho los señores de la Fed, ¿no? Entonces, eso supone un riesgo para Bitcoin, para el mercado. Vendrá una segunda caída. Si estamos ante una situación similar a la de finales de 2021, cuando la inflación en Estados Unidos empezó a acelerarse, vendrá un segundo crash si la Fed decide no recortar tipos o peor aún, decide mantenerlos o aumentarlos más tiempo. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Afortunadamente, los que están suscritos a este canal y han visto mi material durante los últimos años saben exactamente lo que está pasando en el sistema, saben la situación de que si sigues subiendo tipos a una burbuja de deuda, cosa que yo he dicho que no puedes hacer, pero igual lo hicieron, iban a desencadenar una segunda ola inflacionaria que parece estamos en esa antesala, ¿no? A esa situación. Hay factores estructurales en la economía mundial y sobre todo en Estados Unidos que impiden que la inflación vuelva al 2%. Básicamente, para volver al 2% tendrías que tirar abajo todo el sistema financiero, tendrías que tirar todo por la borda para lograr un target que se han sacado de aquí, de la manga. ¿Ok? En base a ese target que se han sacado de la manga, los mercados se han ordenado alrededor de esa narrativa. Por lo tanto, la Fed, al no llegar al target de 2%, que es el que ellos llaman de estabilidad y de crecimiento y todas estas falacias, obviamente el mercado va a meter presión. O subes tipos, vamos a ver qué pasa acá. Esto también se alinea con las advertencias del CEO de JP Morgan, otro gran payaso, diciendo de que los tipos de interés podían estar al 8% en los últimos años. Entonces, bueno, los próximos años. Entonces, si eso ocurre, vamos a presenciar el mayor crash del sistema financiero, no confundamos cosas, del sistema financiero en la historia. El oro, el Bitcoin y el petróleo y la bolsa seguirán subiendo en ese escenario. Recuerden la ecuación, numerador Bitcoin, denominador Fiat. Numerador oro, denominador Fiat. El Fiat es lo inestable, no es la inflación es un fenómeno que surge de la inestabilidad de la moneda, de la creación de nueva deuda, y por supuesto de las políticas que yo no sé cómo llaman política fiscal responsable. No puedo entender cómo algo que es un robo y esforzado se le puede llamar política fiscal responsable. Todo porque un libro teórico de algún keynesiano y de un mandamás que se la da de listo, o de cuatro viejos que creen que saben algo de economía y de cómo funciona el mundo, han teorizado que estas cosas deben de ser de una manera. Cuando en la historia y la realidad nos dicen que siempre fracasan y este no será más que otro fracaso. Por eso quieres tener Bitcoin principalmente, porque es una red monetaria que funciona sin la intervención de ningún tipo de payaso de este tipo. No depende de ningún CEO ni de ninguna institución. Funciona por sí solo. ¿Ok? Es una red monetaria que funciona de manera independiente a las decisiones de algún grupo que tenga un poder o un interés en particular. Por lo tanto, es incorruptible en ese escenario, ¿no? Y el tiempo está dando la razón para que eso sea así. Y vean que el día de hoy, aunque Bitcoin todavía está en 69,000 y ahorita en un par de horas vendrán las minutas del FOMC, cosa que a mí no me interesa lo que diga la Fed, ¿ok? No lo voy a tomar en cuenta ni voy a retrasar mi video a esperar lo que digan estos payasos. Solamente usaremos lo que ellos digan para burlarnos de ellos, porque realmente, y aunque suene muy loco y radical mi video, cuando uno entiende ya cómo funcionan estas cosas, no hay otra forma de verlo. Así que bueno, es muy importante que por favor te suscribas al canal, sobre todo si esto es nuevo para ti y no lo estás entendiendo bien lo que quiero decir. Es importante que te suscribas y hagas un seguimiento a los videos para que puedas ir entendiendo la mentalidad de quienes dirigen el sistema monetario y cómo están funcionando estas cosas, al menos desde mi perspectiva y mi entendimiento. Así que es importante que lo hagas. Muchísimas gracias también por todos los comentarios que recibo en los videos. Y recuerda que para operar estas oportunidades siempre estará aquí el código QR de Quantfury. Descárgate la aplicación y opera en las mejores condiciones sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión. Y recuerda utilizar el código David para que te lleves una recompensa de Bitcoin y de acciones, que el día de hoy están un poco más baratas gracias a toda esta charada de los bancos centrales y la inflación. Así que sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, empezamos con el dato de inflación de marzo, que es el que nos presentan acá. Año sobre año seguimos en 3.5%.
Y bueno, la mensual nos vino en 0.4, ¿ok? Las expectativas de mercado eran 3.4 y 0.3 respectivamente. Bueno, todo vino un poco más alto de lo esperado, cosa que no es una sorpresa debido al comportamiento de la energía. Sabemos que el petróleo finalmente no lo pudieron crashear, no lo pudieron tumbar con el miedo y el cuentillo de la recesión y de los ciclos económicos de la Fed. Porque ahí está el problema. Le han dado a la Fed, o la Fed se tomó la responsabilidad de determinar la supuesta estabilidad de empleo en la economía y de los precios a través de la modificación de lo que es un tipo de interés, que es la Fed Fund Rate, que es la que ellos realmente controlan. Porque la otra que controla el mercado es la tasa de los bonos, ¿ok? Y letras y todo este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Antes de la pandemia, los ciclos económicos funcionaban con que la Fed bajaba tipos, estimulaba o subía tipos y supuestamente había una restricción. Y también con la baja de tipos supuestamente había un estímulo, ¿no? Esa era la narrativa imperante. Eso lo que hacía era llevar o condicionar los ciclos de la bolsa, del S&P 500 y de todo esto, de los activos, ¿no? Lo que siempre fue indudable y fue algo de fondo es que nunca detuvo el crecimiento de la deuda en ninguno de estos ciclos. Más bien yo argumento que los ciclos de la deuda aumentan con las subidas de tipos de interés, ya que el gobierno no tiene nunca el incentivo, ni tampoco está diseñado el sistema para que la deuda no crezca. Es algo extraño. Recuerda que es un sistema de extracción de riqueza que viene con un error matemático, que es el que estamos viviendo hoy día. Y que una vez que ese error matemático de diseño, ¿verdad? Porque es un sistema que efectúa, su principal defecto es que es manipulable, está diseñado para ser manipulado. El segundo gran defecto que tiene es que es muy opaco. Y el tercero es que causa mucha pobreza y destrucción. Eso está claro, ¿no? Entonces tú, para concentrar poder, no puedes permitir que los gobernados tengan más poder que tú. Eso sería un mundo en libertad, sería un mundo donde la gente tenga opciones y donde existan las responsabilidades. Pero los políticos no tienen responsabilidades de ningún tipo, mientan, hagan, maten, hagan lo que sea por ellos. No tienen responsabilidad. Tú sí tienes todas las responsabilidades, toda la burocracia y todo el papeleo recae sobre la pobre gente, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, efectivamente, el sistema fiat tiene un diseño defectuoso, un problema matemático que nos tiene ahora en una espiral de la deuda. ¿Ok? Esa espiral de la deuda se exacerba con el aumento de tipos de interés de la Fed en 2022. Cosa que yo expliqué acá, no se pueden subir los tipos a una burbuja de deuda. ¿Por qué? Porque la parte fiscal y la parte de emisión de deuda, que ya no corresponde al Banco Central, sino que corresponde al Tesoro y a la Hacienda del país, se fue de control porque no permitieron que el sistema se fuera a pique, porque lo que hacían los tipos de interés luego de esa pandemia y las medidas que se tomaron, al subir esos tipos, entrar una guerra en Ucrania que afectó el mercado mundial de commodities y obviamente todo eso va en detrimento del fiat, ¿ok? Era para que todo implosionara. Y ocurrió efectivamente en el 23 con la crisis bancaria. Pero de nuevo, ahí se intervino la Fed y lanzó el programa BTFP, lo cual extendió o prolongó la crisis con la esperanza de que los tipos de interés bajaran la inflación. Entonces ahí es donde se denota que ni todos los economistas del mundo, ni la Fed, ni nadie en el gobierno tiene respuestas. Por eso yo he dicho, el mundo hizo pico en 2020, culturalmente, financieramente, la humanidad en todo sentido hizo pico. Lo único que está avanzando son las criptomonedas, el Bitcoin y la inteligencia artificial, semiconductores y la genética, pero todo lo demás hizo pico. Por lo tanto, ahora estamos en una espiral de decadencia, que es lo que estamos viendo. No solamente es para la gente que me sigue en países como Argentina, Venezuela, es en el mundo, ¿okay? Y eso es consecuencia de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La inflación core central, lo que llaman la supercore también, como pueden ver en este momento, se asemeja mucho a la tendencia que empezó a mostrar en finales o mediados de 2021 a acelerarse. Es decir, que aquí tuvimos un primer ciclo de inflación. En teoría, esta inflación corrigió, ¿ok?, por las supuestas subidas de interés y de nuevo ahora se está acelerando, cosa que yo he explicado muchísimo. Y bueno, hay un componente de energía, principalmente en la barra azul, componente energético, que es el que tiene que ver con servicios de transporte y otras cosas, que son lo que están encareciendo la economía, ¿ok? Pero de que íbamos a tener una situación de deflación como la de 2020, por ejemplo, por la subida de tipos, obviamente no se dio. Lo que vimos fue desinflación, que es una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación. Pero la inflación no ha parado de subir desde 2020.
20 en términos de dólares. Antes esta inflación se escondía en el precio de los activos, pero cuando cerraron las economías, introdujeron todos estos trillones de deuda en el sistema, en una economía cerrada. Entonces el ciclo cambió para siempre. Por eso es que ya no vale la pena andar observando tanto a la Fed si van a subir o bajar tipos. Si lo suben es lo peor que pueden hacer. Va a crecer más la inflación. Y ese es el sistema en el que estamos ahorita atrapados. ¿Ok? Los que tenemos Bitcoin activos, sí es verdad que tenemos una ventaja al respecto del resto, pero la mayoría de personas están atrapadas. Así que esto va a ser un show mediático a partir de aquí. Bueno, a partir ya hace un tiempo es un show mediático, pero lo que quiero decir es que ahora el mercado va a poner presión a la Fed. Bueno, hay que subir tipos. ¿Qué pasa, Jerome? ¿Por qué no baja la inflación? ¿Por qué no vuelve al 2% que te inventaste tú y tus amiguetes de la banca central? ¿Por qué no es 2% y es 3 y es 3.5? Bueno, por las razones estructurales que cambiaron el mundo en 2020 es así, y por los niveles de deuda que tenemos que son insostenibles. Y por eso digo que esto tiene un problema que tiene que ver más con la matemática, problema matemático, que con cualquier cosa que pueda hacer un burócrata. Seguimos. Obviamente, las noticias son malas para Biden. Claro, porque ahora viene el tema de la interferencia electoral. Si la Fed no cambia los tipos de interés antes del verano, que es lo que se está planteando ahora en el mercado, y lo hace posteriormente, se considerará interferencia electoral. El problema es que ya no importa lo que haga la Fed, pero el mercado y la charada sigue. Entonces, al llegar la cifra del IPC de hoy, y que siguió a 3 cifras de inflación a rojo vivo anteriores, ok, lo que nos dice es que los precios continúan subiendo a un ritmo aterrador. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer con los tipos de interés? Es la pregunta, ¿no? Gracias a una inflación en ebullición que vio cada métrica del IPC subiendo más de lo esperado, fue un shock no porque refleja la realidad, sino porque efectivamente selló el destino de Biden. Aquí también vamos a hablar de esto. Porque como escribe Chris Anstey de Bloomberg, obviamente esto es muy malas noticias para Joe Biden. ¡No! No es Joe Biden, es el sistema. Es el sistema. Nadie, ni Trump, ni nadie puede cambiar el destino que está sellado de esta espiral de deuda. Nadie puede. Pero bueno, obviamente este es el circo, es la propaganda a la que nos tienen acostumbrados. ¿Ok? Entonces nos estamos acercando al punto en el que la alta inflación seguirá estando en la mente de los votantes. Yo creo que a los votantes no les importa tanto la alta inflación, les importa es la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Esa sí le está pegando a la gente. La tasa de interés de la hipoteca. Porque la gente en Estados Unidos vive a base de deuda y lo que les está golpeando el bolsillo son los tipos de interés. Y aún así esto no ha parado el consumo de tarjeta de crédito, no ha bajado la inflación. Entonces son dos componentes. El costo de tus deudas más la inflación. Pero no es la inflación la que debe estar ahorita en la mente de las personas. Bueno, es que también hay varios tipos de personas, los que tendrán acceso a crédito y los que no. Supongo que los que tienen mucho crédito y como 20 tarjetas por familia son los que deben estar pasándola muy mal con los tipos de interés, más que con lo que les cueste la comida o la renta o otras cosas, ¿no? Dígame si tienen una casa que la financiaste a 0% de interés, o bueno, no, eso no existe realmente, a 3, 5%, no sé, la hipoteca más baja. Y ahora tengas que pagar 12, 13, 14. Y si esto sigue subiendo, ¿a dónde va a llegar? Por eso que la quiebra de la banca está garantizada matemáticamente en esta situación también. Que ese es el otro problema. Que hay que ver, no es el dato de inflación en sí, hay que ver cómo va a reaccionar el interés del bono. Y si el bono sube, que es lo que vamos a ver en el análisis técnico que está subiendo, muy malas noticias, ¿ok? La banca va a quebrar. Entonces, bueno, en base a todo esto, según los futuros y lo que descuenta la CME, tenemos que los primeros recortes al 70% de probabilidad vienen en septiembre. Antes los teníamos en junio. Ahora después de julio, junio ya no hay nada que ver. Es septiembre. ¿Y qué pasa si la inflación sigue subiendo? Entonces ya no habrán recortes en 2024. ¿Y qué va a pasar? Toda la deuda pública que tiene que refinanciar el Tesoro de Estados Unidos lo va a tener que hacer al 5% de interés. O más si se les ocurre subir tipos. Cosa que, bueno, no lo sé. Aquí entonces, ¿cuáles son los escenarios que se plantean? Si seguimos actualmente en la trayectoria que vamos, hay dominio fiscal, el Tesoro va a seguir emitiendo deudas hasta que, bueno, se drene todos los repos inversos y ahí ya veremos qué ocurre, si se congela el sistema o no. Y ahí es donde entra una nueva teoría que tengo, que es que el melt-up sigue, todo está planteado igual. Incluso puede que entre hasta un poquito más de miedo en el mercado, cosa que es buena.
¿ok? Porque el melt-up también depende de las condiciones psicológicas de los operadores, pero lo que veo es que la Fed puede dar un recorte de tasas sorpresivo, así que ya tampoco esta data es confiable. Van a dar un recorte de tasas no anunciado, ni esperado por nadie, así como lo hizo Suiza, ¿ok? Hace poco. Va a ser un recorte sorpresivo. Porque, a ver, ¿cuáles son las opciones? Si ellos hacen recortes, mejora la liquidez del bono, en teoría, porque debería de bajar el yield, debería bajar el interés. Supongamos que es ese escenario. Que el mercado siga creyendo en los bonos y bueno, dicen, ok, van a bajar tipos de manera sorpresiva, nos agarraron a todos fuera de guardia, entonces es momento de ponerse largo en bonos porque van a bajar los tipos. Y el bono va a subir de precio. Pero ¿qué pasa si no hacen eso? Entonces seguimos en dominio fiscal, crece más la burbuja de deuda. ¿Y qué pasa en un tercer escenario? Que aunque bajen tipos, ya el mercado no le crea a la Fed porque la inflación sigue alta y entonces incluso aunque el bono suba y el interés sea bajo, esté por debajo o el retorno esperado de ese bono, que ya hace años es así, pero ya de frente nos vamos a quitar las caretas y vamos a asumir que es una pérdida garantizada tener bonos, igual venda el mercado y se dispara el rendimiento del bono. En ese caso, que es el peor de todos y es el que creo que vamos, ¿qué ocurre? El Banco Central hace lo que hace el Banco de Japón. Entra agresivamente y compra toda la deuda que vende el mercado. La Fed entra y compra toda la deuda que hay en el mercado haciendo un yield curve control. En ese caso, toda esta narrativa de la inflación se va a ir al garete. ¿Okay? La inflación va a ser la que tenga que ser en la economía, de acuerdo a las circunstancias que existen, que va a ser una circunstancia estanflacionaria, de baja productividad, alta carga de deuda y más deuda para poder seguir soportando la deuda. ¿Ok? Sobreregulada, nada competitiva y además con un dólar que pierde terreno en el ámbito internacional. Da igual que venga Trump a decir lo que venga a decir. Es un hecho que esto va a golpear a los Estados Unidos y al mundo entero, no solo los Estados Unidos. El otro polo opuesto, China, también está muy mal. ¿Ok? De hecho, la implosión de China ha comenzado primero. Entonces, realmente ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué opciones tengo? Porque todo esto que estoy hablando de bonos, intereses y tipos, y David, me tienes confundido. Bueno, lo que tienes que saber es que primero que nada va a afectar dos cosas muy importantes. Una es el poder de compra de tu dinero papel, que no es más que una operación psicológica. Sí, estos papelitos de colores que le ponen números son una operación psicológica para sustraer energía y tiempo de la civilización humana. Es decir, que todos los que trabajan, que gastan energía y tiempo, están siendo robados. Además de que pagas impuestos por esa porquería de producto. Pero bueno, es así la vida, ¿no? Es lo que las ovejas han deseado. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la primera consecuencia, la pérdida de poder adquisitivo. La segunda es el riesgo de contraparte. Riesgo de contraparte. ¿Qué significa riesgo de contraparte? Que bueno, los bancos al estar expuestos y no tener liquidez por el sistema de reserva fraccionaria y que todo está invertido en mercados de créditos, pues se congelan y no tienes plata en el banco. Ojalá fuera plata física, ¿verdad? Pero bueno, no, es plata de esta mentirosa, plata falsa. Entonces tienes un gran problema. Y por esa segunda razón, no por la inflacionaria, que ese es cuento, la segunda razón que pueda fallar el sistema es la que puede llevar a una revolución, la que puede llevar a que el rebaño se salga del carril. Por lo tanto, los políticos acuden a la primera opción siempre, que es la inflacionaria. En ese escenario, entonces, oro, Bitcoin y bolsa suben permanentemente. ¿Por qué? Porque es el dinero que se está destruyendo. Real estate, cuidadito donde lo tengas. Cuidadito donde lo tengas porque es muy ilíquido y depende también de las condiciones de vida, prestigio y de la economía local. Entonces, la peor inversión que puede haber ahorita es real estate. El oro sería la segunda peor inversión, aunque te protejan todo esto porque es que no lo puedes llevar contigo. Y la primera mejor inversión es Bitcoin porque tiene las propiedades de todo lo anterior, pero mejoradas y sin ninguno de los defectos. Entonces, por eso Bitcoin es la opción superior en este caso, haciendo un análisis lógico. No hay que ser ni siquiera fanático de Bitcoin ni nada de eso, es análisis lógico. Seguimos. Aquí tenemos lo que son, bueno, el colapso de las expectativas de los tipos de interés. Ahora se manejan dos recortes este año. Bueno, este es ahora lo que están atrapados en este juego, que sigan viendo esto, a nosotros no nos importa. Este es un año de halving, queda poco, 8 días o 9 días. Y aquí está el problema, señores. Aquí está el problema de por qué viene la segunda ola de inflación. No es Joe Biden, no son los rusos, no. Es que si tú durante 2020-2021 emitiste todas estas T-bills o letras o lo que sea que emitieron y tuviste una ola inflacionaria, ¿por qué un segundo tramo de dominio fiscal aquí no lo va a causar? Díganme ustedes.
La única diferencia es que ahora la economía está abierta, en esta época estuvo absolutamente cerrada. Por lo tanto, ciertos cuellos de botella en las cadenas de suministro y otros problemas exacerbaron el problema inflacionario. Pero ahora que las cadenas de suministro están bien y que todo está funcionando entre comillas, esto de nuevo crea presiones inflacionarias no tan graves como las de 2020, a menos que entráramos en un escenario de guerra mundial, que es el que pareciera que quieren llevarnos, y ahí sí la inflación se va a ir, dígame, el costo de los alimentos en un escenario así, ¿no? Y nadie quiere hablar de paz, y nadie quiere hablar de vamos a negociar y vamos a llevarnos bien, no, vamos a invadir tu embajada y a otra la voy a destruir, y así estamos, ¿no? Y así estamos. Entonces, claro, esto, si se mantiene en tipos, va a seguir creciendo. Esta gráfica se va a ir actualizando y va a ir así, en parabólico, es lo que yo espero que ocurra. ¿Okay? Entonces, no se puede detener. ¿Okay? Seguimos. Ahora, China. Problema de deuda pública China. ¿Ok? 2024, año donde estamos ahorita, 2028. Para el 300% del PIB. La combinación de deuda privada y pública. Por eso es insostenible y por eso los chinos están comprando oro. Los chinos son listos. Ellos saben que no pueden dejar de hacer esto. Siguen pretendiendo, ¿verdad? Todos aquí pretenden, mantienen las caretas puestas. Por detrás están sacando los activos. Que es lo que tendrá valor después de todo este reset monetario que venga. ¿Ok? Luego, acá tenemos una data muy interesante de Bitcoin, que es que finalmente la demanda de holders permanentes ha superado la emisión de nuevas monedas. Y claro, esto es el efecto halving, como pueden ver ustedes acá en la línea naranja, o color crema, como lo quieran llamar. Cada vez que hay un halving, pues obviamente se disminuye ese suministro, pero ahora vemos que con la demanda que hay y esta curva que está creciendo acá en vertical, nos dice claramente que el efecto de demanda y oferta está allí y va a continuar. Y ahora en lo que llegue el halving, se va a cortar a la mitad y la presión va a seguir a favor de Bitcoin. ¿Okay? Así nos quieran asustar con cambios de precio a corto plazo. Luego seguimos. La tabla de los ETF. Durante el mes de abril, sí es verdad que ha habido una disminución en las cantidades de las compras que ha hecho BlackRock y Fidelity. Pero igual son buenos números. Y lo de Grayscale continúa al mismo ritmo. Lo interesante es que durante los días hábiles de trading que hemos tenido en abril, entre BlackRock y Fidelity se han adquirido unas 21.000, 20.000 monedas, más o menos. Y Grayscale ha vendido unas 17.000. Hay una coordinación clara en esto. Así que se desangra Grayscale y se llena BlackRock y se llena Fidelity. Así que este juego va a continuar así, ya que, bueno, Grayscale le quedan 312.000 Bitcoin, ya ha vendido 300.000. Digamos que este jueguito se mantiene así hasta mediados de año, junio, julio. Y ya no sé cuántos Bitcoin va a tener este fondo realmente. Si bajará a 7.000 monedas, 5.000, 1.000, 2.000, pues será el fin de dicho fondo, supongo yo. No creo que vuelvan a esas cantidades gloriosas que tuvieron en el pasado. Pero todo esto obviamente está aclarado, acordado, para frenar el precio de Bitcoin, para permitir que BlackRock, Fidelity y otros se llenen a buen precio y no a sobre 100.000. ¿Ok? Y todo esto se acordó. También dándole tiempo a la Fed para hacer sus desajustes de la economía americana mientras todo se implosiona y tratar de dejar a la mayoría fuera de Bitcoin para ellos luego, los que han concentrado monedas, ganar. Eso es tan simple como ver cómo que coinciden las cantidades que salen de Grayscale tan matemáticamente cerca a lo que es BlackRock y Fidelity, sobre todo en una tendencia ya de varios meses. ¿Okay? Entonces está claro lo que está pasando aquí. Seguimos, tanto así que bueno, ya estamos a 50.000 Bitcoin aproximadamente de BlackRock de superar a Grayscale. Ya veremos si esto cambia la psicología del mercado o no, tendrá un impacto o no. Igual, bueno, lo seguimos estudiando. También ha salido una noticia de la que les había comentado, que ya en esta parte del año íbamos a empezar a ver las empresas que tienen que reportar en qué han gastado el dinero, en qué lo han invertido, y que íbamos a empezar a ver quiénes han comprado los ETF. Una de las que ha salido ahorita se llama Webmont Private Capital, que tiene inversiones en Fidelity, Wise Origin Bitcoin, en el ETF de Fidelity. Si buscamos quién es esta empresa, pues resulta que la empresa Webmont Private Capital es una de las mayores firmas del país de gestión patrimonial de tarifa fija y que además es una de las que viene en más rápido crecimiento desde 2020. Entonces, bueno, obviamente manejan capital privado a nombre de los clientes y de esta manera los institucionales, a través de un vehículo regulado, que es el ETF, tienen esa necesidad cubierta. ¿Okay? Así, gente que no le interesa comprar su moneda directamente ni custodiarla, pues simplemente acuden a esto. Entonces ya iremos viendo más que otras empresas se han ido añadiendo al carro de los ETF, cosa que
podría darnos grandes sorpresas de empresas que ni tenemos idea. Así que bueno, amigos, hasta acá voy a dejar el análisis fundamental para entrar al análisis técnico del día de hoy. Bueno, empecemos con Bitcoin, que sigue aquí en la zona de triángulo. Ok, lo he ajustado un poco porque lo teníamos así. Bueno, tuvimos la falsa ruptura. He ajustado de nuevo la zona de resistencia, que sigue siendo clave sobre $70,000. El dato de inflación malo de hoy, pues no tuvo gran efecto, sinceramente, dentro de la estructura. En otro momento del ciclo estuviese mandado Bitcoin para abajo, pero bueno, no está siendo así. Así que me llama poderosamente la atención. Parece que la estructura se mantiene intacta. También añadiendo el análisis de liquidez, vemos que de nuevo los shorts se apilan agresivamente en la zona de 72, 73 mil hasta los 75 mil, como ya lo teníamos en grandes cantidades, pero bueno, han vuelto a colocarse acá. Entonces, como les digo, los osos están buscando excusas para ver al mercado caer. El dato de inflación es una muy buena. Les da un tiempo para respirar, recargar shorts para luego ser quemados, porque aquí ocurrió, señores, aquí ocurrió. Entonces, desde un punto de vista especulativo, me parece que estos short acá son peligrosos. Y no hay posiciones long muy significativas. No las hay en comparación con esto. Entonces, creo que el incentivo está en buscarlos a ellos primero. Entonces, estamos hablando de la zona sobre 72 mil. Estamos hablando que sobre esta zona, ¿no? O sea, todo lo que está aquí, vamos a ponerlo aquí, 71 hasta 75. Toda esta zona, hay mucha liquidez en este punto. No hay liquidez en longs, aparentemente acá. También en la cadena hemos podido ver que los short term holders o los holders de corto plazo vendieron en pánico ya en esta zona, aquí, ¿okay? Entre 68, 70 vendieron acá y el mercado quedó libre de toda esta gente. Ahora solo quedan los de largo plazo, que como vemos en la gráfica están superando la oferta diaria de Bitcoin. Entonces, el catalizador sigue siendo clave. Para mí, en lo que salgamos de la estructura y tomemos esa liquidez hasta los 75, es la señal que queremos para irnos en largo hasta 80 o 100. Esa es la zona clave. De todas maneras, ahorita en unas horas tendremos las noticias, la minuta del FOMC. No sé si esto traiga más volatilidad para esto, hoy o mañana. Ya veremos. Abril hasta ahora está haciendo un mes de descanso después de 7 meses consecutivos de alzas de Bitcoin. Así que tengamos paciencia porque técnicamente no ha cambiado demasiado la situación y la liquidez sigue estando en la zona clave que hemos venido cubriendo en el canal. También acá en opciones put sigue la misma situación. No hemos entrado en un máximo de opciones call, por lo tanto no veo posiciones en largo, sino más bien veo cobertura en corto. Así que esto es positivo para la estructura de precio actual. En cuanto a gráfica mensual, como les digo, después de 7 meses consecutivos de aumentos, el mes de abril está siendo de descanso, mes de halving. Era lógico porque la psicología de muchos por ahí es la corrección pre-halving. Ay, Dios mío, va a caer el precio. Bueno, eso. ¿Ok? Seguimos sobre máximos históricos. Ahora, que venga una corrección por la inflación, no, tampoco lo descarto. Puede haber volatilidad, pero va a ser un bear market estructural como este. No dudo porque toda esta emisión, todo este precio de Bitcoin sigue perfectamente en la emisión de letras del gobierno. Y como no va a parar la dominancia fiscal, yo espero que esto siga. Y si hay una corrección, la compro. Yo le dije a todos ustedes, amigos, la zona de compra es aquí, por debajo de la media de 2 años. Me cansé de repetirlo. Nosotros no compramos velas verdes, compramos rojas. El que compró en topes y está asustado ahorita, venda y viva la vida y disfrute las pocas ganancias que haya podido sacar o las muchas que haya podido sacar. Mi comunidad, los que de verdad entendieron mi mensaje, compraron aquí. Yo solo compro retrocesos, ya lo he dicho. Continúo mi estrategia con retrocesos. Ya no compro en máximos, ¿ok? Aquí compré a manos llenas sin pensarlo. Y ya está. Así como funcionan los ciclos del mercado. Y el target sigue ubicándose por aquí arribita, entre 180 y 200 mil. Aquí está. Y hasta que Bitcoin no llegue aquí, yo no veo peligro de corrección o de cambio estructural de tendencia de bear market. No lo veo. ¿Okay? Así que el ciclo nos lleva acá. Y no estamos tan lejos. Realmente tiene que subir. ¿Cuánto llega a mi target? Ay Dios, ¿qué tanto tiene que subir? 156%. Ay, por favor, para Bitcoin es que eso es tanto. Ay, Dios mío, nunca lo hemos visto. Por favor, por favor. ¿Ok? En cuanto al oro,
como les digo, máximo 2.385, no se vino abajo con el aumento de los rendimientos de los bonos. No se vino abajo. El DXY subió, sí, pero el oro no bajó. El Bitcoin no bajó de manera significativa. Así que el oro sigue hacia los $3.000. Y el petróleo, aquí está, salió de la media de 2 años. ¿Y qué pasa con todo lo que sale de la media de 2 años? Después que hace un patrón en B así, es que continúa subiendo. ¿Y va a llegar a $100? Probablemente. Probablemente. El SP sí que corrigió más. Se ha llevado un golpecito, pero igual, como les digo, esto está subiendo es por la emisión y la dominancia fiscal. Aquí es donde hay que estar muy, muy pendiente porque es lo que hace tambalear la banca. El bono de 10 años se está disparando y parece que va de nuevo a 5%. Aquí Jerome Powell se va a tener que poner muy dovish, porque si esto rompe aquí, adiós banca regional. Y hoy salió la FDIC a decir, o FDIC, no sé cómo se llama, que es la Corporación de Seguros Bancarios de Estados Unidos, que Estados Unidos está listo para reaccionar a la hora de la quiebra de un megabanco, ya no de un banco regional, de un megabanco. ¿Quién estará por ahí en peligro? ¿Citibank? ¿Quién estará por ahí? No sé. Digo nombres sin saber. Entonces, esta vela acá no me gusta nada porque está saliendo de una zona de consolidación ascendente. Entonces, no me sorprende nada que esto suba 5%. Y ya verán a los miembros de la Fed bastante nerviositos. Porque no hay BTFP, hijo, no hay BTFP. Así que, pues bueno, como este límite se pase, las tarjetas de crédito van al 30% o más, la hipoteca al 15%. Así que lo siento mucho, pero la quiebra de los bancos está asegurada. Y el comunismo que se va a instaurar después de esto. Controles de precios, van a decir que el sector privado está aumentando los precios, la especulación. Bueno, lo que siempre son las salidas de estos tipos, ¿no? Cualquier candidato que venga lo dirá y lo usará a su favor. El DXY, bueno, reacciona un poquito al alza, tampoco gran cosa, porque no hay una gran venta de activos en este punto. Más peligroso es ver el bono, el interés del bono, que yo seguiré cubriendo acá. Por eso es importante que te suscribas y aunque no entiendas mucho lo que te digo al principio, poco a poco lo vas a ir agarrando, ya verás. Así que bueno amigos, hasta acá lo voy a dejar y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.